¿Vuelves con la frente más marchita? Vuelvo con lo que se gana con los años, que es sarcasmo y es un aterrizaje un poco más forzoso del que yo pensaba. Si me llegan a decir hace un año que voy a venir ahora como vengo, yo podía intuir que iba a volver un año después sin madre, pero no pensaba que de esta manera. Entonces esa frente, no sé si la frente marchita, vengo con más canas de las que yo quisiera. ¿Te ha cambiado mucho este año? Mucho, pero nos ha cambiado a todos. Estas cosas me dan, y de hecho cuando falleció mi madre, en algunos de los medios con los que colaboro, que bueno, me daba muchísima vergüenza que me trataran como si fuera una voz autorizada, porque yo soy un testimonio más de los miles que hay afectados por la pandemia, pero es verdad que no, casi todavía no me lo creo. O sea, hay una parte en la que todavía me cuesta pensar que eso es irreversible. La muerte de mi padre fue tan convencional y esta ha sido tan brutal que aún tengo como chispazos en los que de repente pienso que voy a volver a ir a verla. ¿Qué significa la vida en 6 bolsas de basura? Pues significa ver reducidas tus pertenencias en esas 6 bolsas que yo no me atreví a ir a recoger, pero que las recogió el fan de Joaquín Sabina en la residencia y las llevó a la casa de mis padres, que hoy es mi casa. Las llevó y las guardó en un armario y las escondió para que cuando fuéramos yo no las viera. Pero esas bolsas de basura se vaciaron. Las vacié, yo sola, encerrada, las vacié, me quedé con ropa, otra la descarté y me llevé objetos personales de mi madre, como las gafas, que yo fui con ella a la óptica porque ella, entre las muchas enfermedades que padecía, tenía una diabetes y la diabetes, llegada a un determinado grado, te provoca prácticamente la ceguera. Entonces mi madre empezó a dejar de ver y yo la acompañé y le hice unas gafas estupendas y preciosas que perdía cada 2x3, pero que las he buscado tantas veces, esas gafas, en distintas partes de la residencia donde estaba, que me he quedado con ellas. Y tengo también las de mi padre. ¿Te has quedado con muchos objetos de los que te devolvieron? Sí. Me he quedado con cosas porque hay cosas en las que, o sea, hay gente que decide despegarse, quizá eso también forma parte de la nostalgia, pero me he quedado con cosas. Y ahora mi armario me parece precioso, no tanto por cómo es la ropa, sino porque hay ropa de mi madre, hay ropa mía y hay una Rebeca que se ponía siempre mi padre para estar por casa. Y es una Rebeca elegantona. Y a veces cuando estoy escribiendo me la pongo y hay algo ahí que pues sí, me gusta así. Tú has dicho que no, que te daba reparo que te considerasen una voz autorizada, no querías que te considerasen, pero tú eres consciente también de la repercusión a la que puede llegar pues tus artículos, que cuentes tu experiencia durante la pandemia. Fíjate, yo no soy ni tan consciente y tampoco incluso me gusta pensar en la repercusión. Todos esos artículos personales que no solo he hecho en El Confidencial, también hablé del fallecimiento de mi padre en Contexto, es casi más un ejercicio de egoísmo, de desnudarse porque pierdes a tu padre, pierdes a tu madre, pero también pierdes el miedo. Entonces lo cuento y hay una parte en la que te hace mucha ilusión que te digan que alguien se ha visto reconocido en ti, porque luego te das cuenta de que en el fondo, e incluso con la pandemia, hay muchísimos patrones comunes. Igual que nacemos despojados, también morimos prácticamente de la misma manera. Y entonces, a pesar de las circunstancias y a pesar de tal, hay determinados patrones que en la vejez se repiten exactamente igual. Yo como he sido el relleno de un sándwich con niños pequeños y con padres mayores, pues te das cuenta de lo mucho que se parecen. La primera vez que le cambias un pañal a tu padre,
Es un bofetón que lo haces de una manera además mecánica, porque yo me acuerdo perfectamente, claro, en un cuarto de baño del hospital de Getafe, y entonces de repente dije, le estoy cambiando de pañal, pero, o sea, vi lo brutal de esa escena y de ese cambio de roles cuando salí de allí, me fui para mi casa y él se quedó ingresado. Entonces ese tipo de cosas compruebo que lo pasamos todos los hijos que cuidamos de los padres. La vida es un ciclo, ¿no? Sí, la vida es un ciclo y esa parte es feroz, pero es probablemente de la que más se aprende. Yo he aprendido más cuidando a mis padres que teniendo hijos. Creo que ahí es donde te retratas en cómo cuidas. Y yo creo que esta es una de las cosas que nos ha demostrado la pandemia. La pandemia nos ha puesto un espejo delante y nos ha ayudado a comprender y nos ha dado bofetones con las dos manos cómo hemos cuidado y qué hemos cuidado.